Buen día, chicos. Bueno, este video es un poco para complementar la información del video anterior de por qué nos parecemos a nuestros papás y explicar una serie de conceptos del tema de genética, que es el tema con el que arrancamos nuestro segundo periodo. Para eso es supremamente importante que tengan en cuenta estas instrucciones. Deben escribir en su cuaderno la fecha, el tema y el objetivo que aquí observamos. Por favor, vean todo este video completo, tomen apuntes en su cuaderno, pause si es necesario para que comprenda mejor las ideas y pueda anotar toda la información. Y si tiene preguntas frente a la explicación del video, de este video, del video anterior con el que iniciamos las clases, por favor escribirlas en las publicaciones de Classroom. Entonces, para hablar de genética necesitamos saber su concepto. Entonces, la genética es el estudio de la herencia, es un proceso biológico en el cual el padre transmite ciertos genes a sus hijos o descendientes. La primera persona que habló acerca de genética y hizo los estudios para ver cómo era que se transmitía toda esa información genética entre todas las generaciones fue Gregor Mendel. Gregor Mendel era un fraile agustiniano que realizó las primeras observaciones y los primeros experimentos con una serie de alberjas y empezó a observar que a medida que éstas se iban reproduciendo, se iban obteniendo más y más alberjas, cómo iban cambiando sus características físicas. Recordemos que la genética, cuando es un proceso en el cual se transmiten los genes son unidades discretas que se codifican en la molécula del ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico que se encuentra ubicado en nosotros en el núcleo de nuestras células. Para que haya una transmisión o para que haya una mezcla o un intercambio de material genético, recordemos que debe haber una reproducción de tipo sexual. Esto lo hablamos en el primer periodo, en donde decíamos que la reproducción sexual se caracteriza primero porque hay dos progenitores, macho y hembra, tienen órganos reproductores cada uno y hay intercambio de material genético. ¿Esto qué quiere decir? Que los hijos, como podemos ver acá, no son totalmente iguales a sus descendientes. Aquí tenemos un par de abuelitos que tuvieron sus hijos, pero los hijos no tienen por ejemplo, el mismo color de cabello. Aquí podemos ver que hay diferentes tipos de color de cabello. Como es una reproducción sexual, hay un intercambio en sus genes. Recordemos también que cuando hay reproducción sexual y hay intercambio de material genético, los descendientes codifican una huella para ellos, o sea, su material genético es único y repetible, no hay un material genético igual al de nosotros, al de cada uno de nosotros. Eso es lo que hace la genética. Y para seguir hablando un poco de este tema y para poder hacer un estudio más adelante acerca de los experimentos que llevaron a identificar cómo era que se transmitían los genes de generación en generación, debemos tener claros los siguientes conceptos. La herencia es la transferencia de información genética de los organismos parentales a su progenie. Los organismos parentales son los padres o la madre, son el organismo progenitor. Y el progenie es el organismo descendiente. ¿Qué quiere decir? En mi caso, mi parental va a ser mi papá y mi mamá, y yo soy el organismo progenie porque yo soy el descendiente. Para que haya todo este tipo de transmisión o intercambio de material genético, esos genes deben, cuando se unen, forman algo que se llaman los genotipos. Los genotipos, se los voy a explicar acá, es un segmento de ADN que contiene la información necesaria para que el gen se pueda expresar. Para que ese gen se pueda expresar, lo hace de forma fenotípica. Lo fenotípico es el conjunto o caracteres de rasgos físicos de un organismo. ¿Qué quiere decir lo que acabo de explicar? En la pantalla están observando dos bebés. Cada bebé tiene su propio material genético, su propia molécula de ADN. Dentro de esa molécula de ADN se van a encontrar
sus genes y esos genes cuando se juntan van a formar su genotipo. Entonces, para este bebé, él tiene su codificación y su ADN y queremos saber qué es lo fenotípico del bebé. Recordemos que lo fenotípico son los rasgos físicos. Entonces aquí podemos ver que fenotípicamente el bebé tiene los ojos claros, fenotípicamente tiene el cabello claro, fenotípicamente tiene los ojos grandes. Entonces las características fenotípicas son esos rasgos físicos que yo le muestro al exterior, como la forma de las orejas, como la forma del cabello, como la forma de los ojos, la forma de la nariz, la longitud de las pestañas y demás. Para que ese genotipo y ese fenotipo se muestren, se evidencien, necesito hablar de los alelos. Los alelos son una de las formas alternativas de un gen. Esto puede ser dominante o puede ser recesivo. Recuerden que nosotros heredamos la información genética de nuestra mamá y de nuestro papá, pero estamos heredando casi todo el linaje de nuestra mamá y de nuestro papá. Nosotros como seres humanos tenemos 46 cromosomas, 23 de la mamá y 23 del papá. Estos alelos, para que se puedan expresar de forma fenotípica, tienen que haber alelos recesivos y alelos dominantes. Los alelos recesivos son aquellos que no se demuestran, pero yo sigo teniéndolos en mi información genética. Por ejemplo, en mi caso, mi abuelo paterno tiene ojos azules, mi familia materna tiene los ojos cafés. Yo tengo los ojos cafés, pero eso no quiere decir que yo entre mi información genética no tenga ese genotipo de ojos azules. Sí lo tengo, sino que está recesivo. Dominante quiere decir todo lo que se muestra a mi medio, al medio exterior. Por ejemplo, el color de mi cabello, el color de mis ojos, el color de mi piel y demás. Otro del vocabulario que necesitamos es la homocigosis. Es una condición en la cual los alelos de un gen son idénticos y va a haber homocigoto dominante y homocigoto recesivo. ¿Qué podemos decir acá? Es homocigoto dominante cuando una persona hereda las características de o el padre y la madre cuando son iguales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el papá y la mamá tienen los ojos cafés y él heredó los ojos cafés, o sea, ahí lo que se vio fue que los genes eran idénticos y fueron dominantes. Si no, se puede hablar de un homocigoto recesivo. Y la heterocigosis es cuando los alelos de un gen son diferentes. Entonces, chicos, por favor, tomar todos los apuntes correspondientes y seguir con las instrucciones de Classroom.